Queremos encontrar la diferencia en las fracciones usando bloques de patrones. Tenemos la mitad menos un tercio. Definiremos un bloque de patrón amarillo como un todo y, por lo tanto, un bloque de patrón rojo es igual a la mitad, un bloque de patrón azul equivale a un tercio, y un bloque de patrón verde equivale a un sexto. Entonces, para la mitad menos un tercio, usaremos un bloque de patrón rojo para representar una mitad, y usaremos un bloque de patrón azul para representar un tercio. Entonces, debido a que estamos restando un tercio de la mitad, queremos eliminar o quitar un tercio de una mitad. Antes de hacer esto, realizaremos intercambios utilizando bloques de patrones verdes. Observe cómo podemos intercambiar dos bloques de patrones verdes por un patrón azul. Bloque, donde cada bloque de patrón verde representa un sexto. Observe cómo esto muestra que un tercio es equivalente a 2/6. Y también podemos también intercambiemos tres bloques de patrones verdes por un bloque de patrones rojos. Nuevamente, el bloque de patrón rojo es igual a la mitad. Y cada bloque de patrón verde es igual a un sexto. Observe cómo esto muestra que la mitad es equivalente a 2/6. Ahora que realizamos los intercambios, queremos eliminar o quitar dos bloques de patrones verdes de estos tres bloques de patrones verdes. Aviso que representa la diferencia en este formulario. Podríamos escribir la diferencia como 3/6 menos 2/6. Entonces, si quitamos o eliminamos dos de los bloques de patrones verdes de estos tres bloques de patrones verdes, observe cómo nos deja con uno verde. Bloque de patrón, que muestra nuestra diferencia es un sexto. Entonces, la mitad menos un tercio es igual a un sexto. Pero al realizar los intercambios que hicimos, también mostramos que la mitad es equivalente a 3/6, y un tercio es equivalente a 2/6, y 3/6 menos 2/6 es igual a un sexto, la misma diferencia. Ahora hay un par de formas de mostrar la resta de fracciones usando bloques de patrones. Así que voy a volver y mostrar una forma más en la que podríamos haber encontrado esta diferencia. Si comenzamos con un bloque de patrón rojo para la mitad, y un bloque de patrón azul para un tercio, porque desea quitar o eliminar un tercio de la mitad. Observe como si superpusiéramos estos bloques de patrones para mostrar que vamos a eliminar el bloque de patrones verdes del bloque de patrones rojos, nos quedaría con este triángulo rojo, que podemos mostrar es equivalente a un sexto. Entonces, esta es otra forma en la que podríamos haber mostrado la resta de estas dos fracciones. Espero que hayas encontrado esto útil.